Está bien, bienvenidos a la serie Quick Media Come Follow Me. Estamos cubriendo doctrina y convenios. La sección 124, que es la más extensa de los doctrina y convenios. Estamos avanzando en el tiempo. Llegamos al 19 de enero aquí, del año 1841. Y este es el lugar donde el gobernador Lilburn Boggs, de Missouri, emitió la orden de exterminio. Algo que se mantuvo en los registros hasta los años 70. No era aplicable. Con esta orden de exterminio, los santos debieron salir de Missouri y trasladarse a Commerce, Illinois, que se convirtió en Nauvoo. Y así aquí comenzamos a mirar por primera vez a Nauvoo, Illinois, como la base para los santos, y observamos esto. Pantano que se volvió un centro industrial. Para esa época, y centro comercial que competía con Chicago, Illinois, en ese momento, en tamaño. Esto es, Joseph Smith regresando, realmente, con esta directiva que sintió tras estar en prisión durante 5 meses, o en la cárcel de Liberty. Y realmente establece la agenda de la Iglesia. Avanzando, algo que Smith sabía que debía hacer. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Por lo tanto, esto le proporciona una guía para el resto de su vida, lo que necesitaba lograr. Bien, esto es uno de esos tipos de secciones en lista de verificación para repasar y profundizar en versículos y extraer algo de contexto y el sentido de los intérpretes rápidos y un análisis de estos versículos. Primero, en el versículo 1, así dice el Señor a ti, José Smith: me agrada tu ofrenda y los reconocimientos que has realizado, porque para este propósito te he levantado, para que pueda mostrar mi sabiduría a través de las cosas débiles del mundo. De nuevo es toda esta idea, de nuevo, de humillarte, ¿verdad? O te vuelves más débil, y al hacer ya sabes, uso más débil entre comillas si no me ves, pero te haces más débil o te bajas para entrar en esa jerarquía, y luego a través de tus obras y a través del Señor, Él te levanta, ¿cierto? Siguiendo su camino. Él te elevará, en contraste con el gran y espacioso edificio que representa levantarte y después caer. Esto es lo que vemos. También en Éter, creo que es el 12, ¿verdad? Éter 12, donde Moroni interrumpe y habla sobre presentar estas cosas al Señor, ¿no? Lleva tus debilidades al Señor y Él las transformará en fortalezas. Él las transformará en fortalezas. Es la misma idea del bautismo, sumergirte en el agua y luego ser elevado, como vemos aquí con José Smith. Esa es la clave. ¿Puedes ser dócil y humilde, obedeciendo principios correctos? Porque entonces el Señor tiene algo con lo que trabajar. Y esta idea sigue aquí en versículo 2 y 3. Versículo 2. Tus oraciones son aceptables ante mí, y en respuesta a ellas, te digo que ahora estás llamado inmediatamente a hacer una solemne proclamación de mi evangelio, y de esta estaca que he plantado para ser una piedra angular de Sión, que será pulida con un refinamiento que es semejante al de un palacio. En el tercer verso se proclama a todos los reyes del mundo, siendo los débiles quienes se dirigen a los poderosos. Misma idea. A los 4 rincones de la tierra, al honorable presidente electo y a los gobernadores de gran corazón de la nación en la que vives, y a todas las naciones de la tierra esparcidas. Y en el verso 4 hay un seguimiento. Que se escriba con un espíritu de humildad, aunque estés yendo hacia los gobernantes del mundo, y por el poder del Espíritu Santo que estará en ti en ese momento. Al escribir lo mismo, así que el Espíritu Santo opera con humildad, no con tu fuerza. Es gracioso, ¿verdad? Es si podemos alejarnos de nuestra fuerza o de lo que creemos que es nuestra. Podemos abrir el corazón para recibir el Espíritu. El orgullo aparta ese espíritu. Y en relación a estos líderes, verso 9, y nuevamente visitaré y suavizaré sus corazones, dice el Señor. Muchos de ellos,
para tu bien, para que encuentres gracia en sus ojos, para que puedan venir a la luz de la verdad, y los gentiles a la exaltación de Sión. Así que nuevamente, si consideramos la elevación que realiza el Señor, únicamente existe un camino para que Sión se eleve, y eso es por su pueblo, por sus habitantes. Ser humildes. Así podrán subir. El verso 11 aquí es una referencia, una especie de paráfrasis de Ezequiel. Dice, despierta, oh reyes de la tierra, ¿no? Parte de esa proclamación. Venid, venid con vuestro oro y plata, para ayudar a mi pueblo y a la casa de las hijas de Sión. A medida que avanzamos en esta sección, se menciona mucho a diferentes siervos, diferentes portadores del sacerdocio que recibirán asignaciones. Y el Señor menciona a cada uno de ellos. El verso 18 me gusta porque es otra referencia al Antiguo Testamento, donde dice, y nuevamente os digo que es mi voluntad que mi siervo Laman White debería predicar por Sión, con humildad, confesándome ante el mundo, y yo lo sostendré, como en alas de águila. El paralelismo aquí, ¿verdad? Hay un sí, y luego un por lo tanto, si se quiere. ¿Verdad? Así que primero el sí es, si predicas con humildad. ¿Verdad? Si predicas con humildad, entonces te sostendré como si fueras un águila. Por lo tanto, si te rebajas, yo te elevaré. Es la misma idea. Aquí, la metáfora es un águila. Es curioso, tienes algo. Obras no canónicas, por ejemplo, de Abraham, que también es llevado en una visión sobre las alas de un ave. No recuerdo si era un águila, pero Abraham también es sostenido por un pájaro aquí. Hay un punto interesante en el verso 19 sobre Joseph Smith, Sr., el padre de Joseph Smith. En el verso 19 dice que cuando complete su trabajo, yo lo recibiré. Esto se refiere a Laman White, como hice con mi siervo David Patton, quien está conmigo ahora, y también mi siervo Edward Partridge, y también mi anciano siervo Joseph Smith, Sr., que se sienta con Abraham a su derecha, y es bendito y santo porque es mío. ¿Por qué Abraham otra vez? Aquí no dice el seno, pero recuerda que Jesús, en su mortalidad, da la parábola de Lázaro. Este no es Lázaro que es resucitado, sino la parábola de Lázaro, quien es el hombre pobre, ¿verdad? Es el hombre pobre quien termina subiendo a Abraham, mientras que el hombre rico no va a Abraham en la otra vida. Es la misma idea, ¿verdad? Aquellos que están más bajos. Como el hombre pobre, el hombre humilde, es elevado, para llegar al regazo de Abraham. ¿Y por qué a Abraham? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no a Cristo? ¿Qué significa eso? Tiene que ver con pertenecer a esa familia. En mi mente siempre se asocia el nuevo y perpetuo convenio, el de Abraham, y él está sentado a su derecha, siendo José Smith, Señor, con Abraham aquí. Ahora, en el versículo 22, habrá una orden, en esencia, para construir dos casas. Una es una casa de hospedaje, para los pobres que debe ser construida. La otra, que viene después, es la casa del Señor, es el templo en Nauvoo. Esa inicia en el verso 25. Ahí obtenemos, y de nuevo, en verdad os digo, que todos mis santos vengan de lejos, y enviad mensajeros veloces, mensajeros elegidos, y decidles, venid con todo vuestro oro y vuestra plata y vuestras piedras preciosas, y con todas vuestras antigüedades, y con todos los que saben de antigüedades, cosas antiguas, o historia, que vendrán y pueden venir, y traed el árbol de caja, que es un tipo de árbol, y el abeto y el pino, junto con todos los árboles preciosos de la tierra. Bueno, así se haría el templo. Quieres la mejor madera y los mejores materiales para poder construir el templo en Nauvoo. Y esto, de nuevo, se refiere a Ezequiel, Isaías y el Éxodo, al mencionar estos materiales y algunos específicos.
Los materiales mencionados en el verso 26 están conectados. Me gusta cómo lo hace el Doctrina y Convenios. Hay muchas citas del Antiguo Testamento. Y al hablar sobre el templo en el verso 28, dice, porque no hay un lugar encontrado en la tierra donde Él pueda venir, siendo el Señor, para restaurar de nuevo lo que se había perdido para ustedes. Esta es la ley más elevada. Este es el nuevo y eterno convenio. O lo que Él ha llevado, incluso la plenitud del sacerdocio, que está anclado. ¿Dónde? En el templo. Recuerda, el templo es sobre el sacerdocio, pero ese viaje que hombres y mujeres viven en la investidura y antes de eso con las unciones de Washington, ¿cierto? Ese es un viaje por el sacerdocio y una carga que se relaciona con avanzar y progresar hasta que llegues al velo del Señor. Aquí en el apartamento 38 me agrada ya que se relaciona con la figura de Moisés y el tabernáculo y las ordenanzas del templo. Se dice, por esta razón le ordené a Moisés que edificara un tabernáculo, que lo llevaran en el desierto y construir una casa en la tierra prometida, para que esas ordenanzas pudieran ser reveladas, que estaban ocultas desde antes del mundo. Así que, desde antes de que el mundo existiera, estaban ocultas. Eso no quiere decir que no se revelaron entre Moisés y todo el camino de regreso al comienzo del mundo. Esto quiere decir que todo era parte del plan. Por eso es importante entender la experiencia del templo y lo que sucede antes de que el mundo sea creado, y la historia de la creación y la historia de Adán y Eva. En el jardín tienes la historia de una reducción de la historia del principio en el principio, que es el consejo en el cielo, y ahí es donde estas cosas se habrían revelado, desde el principio. Y eso es en parte lo que se ve a menudo con estos profetas que tienen visiones en estos teofanías del trono, ¿cierto? Estas visiones del trono donde el Señor está sentado en su trono, rodeado de otros, y quizás otros grupos de ángeles. Y tienes querubines o tienes serafines, estas criaturas que los rodean. Todo esto se refiere al menos se remonta al Zog, ¿cierto? Al consejo, en la preexistencia, en la vida premortal. Por lo tanto, el templo o tabernáculo se edifica para contener algo que está separado. Es santidad para el Señor, lo que implica que es sagrado y separado. ¿Cierto? Del mundo. Y sagrado y separado. ¿Por qué? Porque en esa área es donde se manifiestan las ordenanzas. Y por lo tanto es un lugar separado del mundo. Y esa es la única manera en que se pueden revelar las ordenanzas. Y luego al llegar al 42, de nuevo, hemos discutido esto desde el inicio desde el comienzo del año, aquí con Doctrina y Convenios, siempre ha habido esta enseñanza sobre el templo y su relevancia. José Smith va entendiendo esto lentamente desde el comienzo. De nuevo en el 42 le enseñaré a mi siervo José todo lo que concierne a esta casa y el sacerdocio de ella. ¿Cuál es el significado de sacerdocio? La mención del sacerdocio se refiere a su recorrido. Y recuerda en la sección 84, correcto, las ordenanzas que se manifiestan son el poder del sacerdocio. Así que ese templo es como el ancla del sacerdocio aquí en la tierra. Bajando a 58, tenemos a Abraham aquí de nuevo. Me parece que mientras recibimos el Nuevo Testamento, con José Smith en términos de una comprensión de el Nuevo Testamento y la vida de Cristo, mortalidad. Y aunque no soy un experto en José Smith, parece que las referencias que el Señor da a José Smith en la Doctrina y Convenios tienen más que ver con el Antiguo Testamento que con el Nuevo Testamento. No sé si esa investigación probablemente ya se ha hecho.
No estoy al tanto de ello. Pero hay más menciones del Antiguo Testamento y de sus figuras en la doctrina y convenios. Aquí en 58, y como dije, a Abraham respecto a los linajes de la tierra. Los linajes de la tierra, volvemos al pacto de Abraham. Alojados y realizados en el templo. Le digo a mi siervo José, en ti y en tu simiente serán bendecidos los linajes de la tierra. Estos son dos cabezas de dispensaciones, Abraham. Y José, esto se conecta a el templo. Está bien, y quiero referirme al verso 60. Aquí es donde escuchamos Naubo, la palabra Naubo. Verso 60, y que el nombre de esa casa sea casa Naubo, y que sea una morada agradable para el hombre y un lugar de descanso para el viajero cansado, para que contemple la gloria de Sión y la gloria de esto, la piedra angular de la misma. El contexto de esto es el albergue para los pobres. Así que esta es la casa Naubo. ¿De dónde saca José Smith Naubo? Bueno, Naubo es la palabra usada. Sorpresa, sorpresa, como mencionamos tanto. Es la palabra de Isaías 52:7. ¿No es cierto? Echa un vistazo a Isaías 52:7. Aquí hay hermoso. Sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas nuevas y publica paz, que trae buenas noticias, que publica la salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Aquí es donde obtenemos Naubo. Esta es la escritura del 7 al 10 que forma el núcleo del libro de Mormón. Escrituras clave aquí. Ahora, si revisamos el léxico de Strong aquí, de Isaías 52:7 y hermoso, lo que vemos. Veamos esto aquí. Bajando, hermoso lugar, ¿verdad? Naubo o Bo. Esto es. No sé si puedes verlo, pero eso es. Donde obtenemos Naubu, ¿verdad? El hebreo de Strong 4998, esto está en Bible Hub. Con el léxico de Strong dice ser hermoso, ser bello, ser adecuado. Ser hermoso, ser adecuado. ¿Entendido? Así que Naubo o Naubo. Después veremos otra vez varios otros. Aquí está Peter House, si observas aquí. Otros más. George Miller, Lyman White, John Snyder. Otros siervos que se mencionan aquí. Vincent Knight, Isaac Galland, William Marks, Henry J. Sherwood, William Law. Almond Babbitt. Menciono esto porque quiero hablar de una persona específica aquí. Pero antes de eso, quiero ir a 99. Porque de nuevo, aquí tenemos el águila con sus alas, correcto, y dice, y será guiado por los caminos donde la serpiente venenosa no puede aferrarse a su talón. Recuerda lo que sucede aquí. Con la serpiente venenosa va hacia el talón. O está el talón, que aplasta la cabeza de la serpiente. Correcto, y eso es como Cristo. Uno puede ser elevado sobre el otro, ¿no es así? Uno está más alto que el otro. Es la misma noción de la mansedumbre y ser elevado por el Señor. Así que, siendo guiado por donde la serpiente venenosa no puede tocar su talón, y él se elevará en la fantasía de sus pensamientos como alas de águila. Eso es exactamente lo que pasó, aparentemente no de forma canónica, con Abraham y la visión que tuvo Abraham. Y uno más antes de llegar a este individuo en 114, que por lo tanto se humille para que sea exaltado. De nuevo, esto es toda la doctrina de Cristo. Esto es todo el sueño de Lehi, aquí. Lo que quería hacer es llegar a 131 y 132. Esto es algo personal para mí, ya que tengo un pequeño espacio aquí. Quiero compartir esto contigo. Aquí está lo que dice 131. Y de nuevo os digo, os doy un alto consejo para la piedra angular de Sión. Y 132. Estos son los nombres de los que están en el alto consejo aquí en Naubo. Dice, a saber, Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas Grover, Newell Knight, David Dort, Dunbar Wilson,
Bronson. Bien. Así que esto es importante para mí. ¿Por qué? Porque es importante para mí. Porque este es mi tatarabuelo. Puede que haya una generación más ahí, pero creo que está bien. 3 grandes y un abuelo aquí. Es Thomas Grover. Solo quiero mencionar algunas cosas sobre él que no escucharás en otros lugares. Es parte de los consejos altos de Kirtland, Far West y Nauvoo. Es uno de los hombres que liberó a José de la cárcel. Recuerda a los que llegaron. Quizás fue planeado con otros, pero vinieron y, mientras lo llevaban, llegaron y lo sacaron y se lo llevaron. El 28 de enero de 1842 fue elegido como uno de los guardias de José. Eso no sé, simplemente me pareció genial. Efectuó la liberación de José de la prisión en Rock Island. Ayudó a preparar los cuerpos de José y Hiram para el entierro. Estaba bastante cerca del profeta. Hizo 3 misiones. Le dio una espada. Sí, José Smith le dio una espada. Ahora está en el Salón de Reliquias en Utah. El carnicero. Para los cuarteles de invierno. Él construyó las balsas que cruzaban el río Platte. Liquidó las cuentas. Y los negocios de los santos que llegaron en ese barco. Denominado Brooklyn, ¿cierto? Que llegó por... Y llegó al lado del Pacífico y luego se dirigió a Utah de esa forma, desde el oeste. En las minas de oro, durante la fiebre del oro junto a otros miembros, recaudó $22,000 y lo donó todo al fondo de diezmos de la iglesia. También sirvió 3 términos en la legislatura de Utah. Hay mucho más que puedo mencionar, pero no lo haré. Sin embargo, quiero alabar aquí un poco a Thomas Grover por su identidad, los sacrificios que hizo y su papel en la iglesia al principio, tanto en las regiones que llevan a Nauvoo, en Nauvoo y luego, por supuesto, en Salt Lake. Todos podemos tener algo de Thomas Grover en nosotros. Sumar al reino en construcción. Podemos hacer sacrificios donde sea necesario. Podemos seguir la doctrina de Cristo y someternos, humillarnos para ser levantados por el Señor y nadie más. La sección 124 es un plan para Joseph Smith en el resto de su vida. Y sigue adelante, siguiendo este mapa, usándolo, sabiendo que no le queda mucho tiempo en su vida. Hasta la próxima.